Hello, bienvenidos a otro episodio de Calladita No Me Veo. Quiero empezar agradeciendo a todos los que escucharon el último capítulo porque cada vez son más personas las que escuchan este podcast y eso me hace muy feliz. Y más que el último capítulo fue mucho más largo, o sea, literalmente duró el doble que los demás y aún así tuvo muchas más reproducciones. Obviamente le trabajé más a ese capítulo y siento que conectó muchísimo más con las personas, con ustedes, así que eso me tiene muy contenta. Quería darles las gracias por escucharlo, también a quienes me escribieron para pedirme el tracker de hábitos, se los envié, espero que lo estén usando, lo estén aplicando. De verdad, a mí eso me ha funcionado muchísimo, lo tengo detrás de mi puerta y todos los días marco una casilla, así sea de solo un hábito, pero como que eso me hace sentir que me estoy cumpliendo, que lo estoy haciendo, que voy poco a poco, como que puedo ver mi proceso, puedo ver los circulitos que he ido rellenando, entonces eso me hace ver como que, ok, lo estoy haciendo, llevo mucho tiempo haciéndolo, me estoy cumpliendo, lo estoy haciendo bien. Y pues claramente los resultados se ven. Así que nuevamente, si quieres el tracker de hábitos, escríbeme por Instagram que yo te lo envío al correo. Pasa que antes yo estaba estructurando mucho más los episodios, como que hacía un guión súper detallado y me ceñía a ese guión, como que no dejaba salirme de eso que yo dije, ok, voy a decir esto, voy a hablar esto y eso es lo que voy a hacer y ya. Pero en el episodio pasado dije como no, o sea, voy a hacer que esto sea como más real, más, no sé, como que salga como tenga que salir, como más orgánico, como más abierto, más sin límites, más sin guión. Entonces pues claramente el resultado fue que fue un episodio más espontáneo y duró mucho más porque a mí me gusta hablar, solo que hablar sola, o sea, hacer los podcasts es muy chistoso porque es uno hablando solo, pues uno sabe que lo van a escuchar, pero es, o sea, estoy sola acá en un cuarto, en una cama. Entonces como hablar sola es una terapia muy chévere, pero cuando uno lo está empezando a hacer como yo. Bueno, ya llevo 13 episodios y aún así me siento principiante, pero definitivamente no estoy en el punto donde empecé que wow, o sea, la incomodidad era muchísima, ya es mucho menos y me siento como más suelta. Entonces, este episodio lo quería hacer un poco más personal, literalmente como que quiero fluir con lo que vaya saliendo. Obviamente tengo como un guión, como unas cosas que sé que sí o sí hay que nombrar, pero voy a ir fluyendo con mi historia, como contando las cosas como si estuviera hablando con una amiga. Así que espero que tomes este episodio de esa manera, como una conversación con una amiga, mientras lavas los platos, mientras vas en el carro, mientras cocinas el almuerzo, mientras pintas, bueno. En fin, bueno, ¿por qué elegí este tema? Porque como ustedes se han dado cuenta o como han visto en Instagram, yo siempre, digamos en el tracker de hábitos, siempre tengo una meta de ejercicio y una meta, ahorita no la tengo, una meta de alimentación, pero sí la he tenido, como pasar el día sin comer más de tantas harinas o algo así. Y hay una historia detrás de eso, no es porque sí, hay una historia muy larga, literalmente casi que de toda mi vida y que es lo que quiero contar porque siento que como que pues yo pongo las cosas en mi Instagram y de mi día a día, de cómo como a veces o de digamos la disciplina con el ejercicio, pero todo eso tiene un trasfondo muy grande. Y también es un tema que estuvo resonando mucho en estos últimos días porque fui a un evento que se llama Inspira, son unos eventos que hacen aquí en Ibagué que me parecieron muy chéveres. Hace rato estaba en el grupo de WhatsApp de ellos pero nunca había ido a un evento y son como que citan personas pues que tienen una historia muy inspiradora, ellos cuentan su historia y pues uno sale como wow. Y así me pasó porque fui al evento de Mariana y allí ella contaba su historia con la comida. Y me sentí muy identificada y fue algo muy bonito porque siento que yo he vivido este proceso como muy sola, ¿no? O sea, yo sí siento que tengo una que otra amiga que ha pasado por cosas similares, pero cuando ella como que fue como más profundo, yo dije, wow, yo me he sentido muy parecido a lo largo de mi vida, entonces dije, qué chévere, o sea, porque hay más personas que les ha pasado lo mismo y seguramente hay muchas más ahí, entonces dije, como voy a contar mi historia porque sé que hay personas allá afuera que también están pasando por lo mismo y mi historia las puede hacer sentir acompañadas y como saber que no están solas, saber que
no hay nada malo con ellas, como que no estamos dañadas. Obviamente es algo que no es sano, pero cuando uno comparte un sentimiento, pues es como más fácil querer estar motivado y como decir, ok, no más con esto. Y el Inspira tiene un grupo de WhatsApp donde se comparten mensajes inspiradores, motivacionales, bueno, que sirven para la vida y para el día a día, como que las personas que están en el grupo pueden compartir cada una lo que si leyeron algo, entonces un apartado de un libro, bueno, etcétera. Es muy chévere. Yo creo que los encuentran en Instagram como Mentalidad Campeona. Entonces, lo que contaba Mariana era que ella, bueno, la historia es muy larga, pero lo voy a resumir muchísimo, como que ella se fue a ir a Bogotá y allá por muchas razones empezó a tener ataques de pánico. Entonces cuando ella fue a un médico, pero era como un médico alternativo, por decirlo así, él le dijo que ella debía cambiar su alimentación y entonces como que le prohibió un montón de alimentos, entre esos estaba el huevo, y en efecto pues ella empezó como a ver cambios, pero entonces lo que pasó fue que ella satanizó esos alimentos y cuando de repente ella quiso como retomar esa alimentación, pues que digamos, pues huevo, o sea, pues normal. Ya el cuerpo, o más bien como la mente le decía, no, el huevo te hace daño y ella empezaba como a temblar, o sea, como literalmente le volvían los ataques de pánico por comer huevo. El caso es que ella empezó como todo este proceso de investigar súper bien acerca de la alimentación. Ella dijo que después se topó con el libro del doctor Carlos Jaramillo, el de El Milagro Metabólico, y que ese libro pues le abrió la mente y le hizo ver con más claridad muchísimas cosas, y que en adelante pues ella empezó como a ser más consciente de su alimentación, pero más algo que iba con ella, sí, no satanizar muchas cosas, y bueno, como que ella se empezó a sentir mucho mejor con el tema de la alimentación. Pero entonces me dio mucha risa una parte cuando, porque la entrevistó el hermano, o sea, el chico Inspira es el hermano de ella, entonces él dijo como recordando que hubo un momento como que él decía que en la casa no se comía tal cosa, no se comía tal otra, y que él pensó como, bueno, al menos el arroz no es tan malo, cuando de repente ella llegó diciendo que no, que el arroz era malo. Entonces yo me reí, me sentí muy identificada con esa parte porque en mi casa es igual y la gente es como, todo es malo, entonces ¿qué podemos comer? Así. Y pues obviamente yo no le prohíbo comer nada a nadie, pero claramente pues uno como documentándose de todas las consecuencias que tienen ciertos alimentos y eso, entonces pues uno quiere que su familia pues sea un poco más consciente de ello, pero pues obviamente no es fácil quitarle un alimento pues a una persona que lo ha comido toda su vida y que toda su vida ha creído que es bueno o que pues no le hace daño, en fin, no es algo como tan fácil. Digamos que la historia de ella fue más un tema de pues sus ataques de pánico la llevaron a conocer un poco más sobre la alimentación saludable y todo esto, pero en mi caso yo siempre estuve motivada por adelgazar, por ser una persona delgada. Yo no sé si era acerca de una herida de rechazo, de querer ser aceptada por los demás a través de eso, o sea, no sé si simplemente son los estándares impuestos por la sociedad, no sé, o sea, no sé exactamente porque en mi cabeza siempre, bueno, y esto le pasa a muchas personas, ¿no? O sea, yo sé que en eso no soy la única, que tenemos un estándar de belleza de la delgadez. Y yo recuerdo que desde muy pequeñita a mí no me gustaba mostrar mi cuerpo. O sea, yo cuando me metía a la piscina me metía con un buzo. Cuando había más niños yo no me metía a la piscina. O sea, para mí era un gran complejo. Y les estoy hablando de que tenía 8 o 9 años. Siempre fui una niña muy introvertida. En el colegio le decían a mi papá que yo no me sentía en el salón de clase y literalmente era así, oigan, y así fue hasta la universidad. O sea, yo fui la persona más introvertida del mundo y yo soy una persona que somatiza demasiado. Yo recuerdo que en la universidad cuando eso de que el profesor dice como bueno voy a elegir al azar quién va a hablar, Dios mío, a mí me da todo, o sea, a mí me daba de todo, no les puedo explicar. Yo empezaba a sudar, me empezaba a palpitar, o sea, así tipo taquicardia, no, o sea, no, terrible. Cuando yo sabía una respuesta, yo jamás la respondía, o sea, yo me podía morir por decir la respuesta que yo sabía que estaba bien y yo no era capaz de hablar en clase. Obviamente, pues a mí me tocó hacerlo cuando tocaba exponer, pues a mí me tocaba hacerlo, pero, o sea, es que yo no les puedo explicar, era horrible. O sea, horrible para mí hablar en público es una cosa, bueno, o sea, ya no tanto. Y para allá voy, o sea, para allá va toda esta historia porque pues claramente tuve un cambio tremendo, pero antes era una cosa
wow. En el colegio yo estudié desde tercero en un colegio de solo niñas y toda hasta 11 en un colegio de solo niñas. Y en el colegio ya, digamos que finalizando, yo siento que empezó, bueno, o sea, no sé, tipo en octavo, empezó mi complejo de mis piernas. Mis piernas son como anchitas, o sea, yo tengo unas pantorrillas grandes y yo recuerdo que para mí eso en el colegio era un complejo tan grande, yo las odiaba, o sea, pero las odiaba con mi vida. Yo odiaba ponerme el uniforme de diario. Cuando tocaba uniforme de educación física, Dios mío, yo era tan feliz. Y yo siempre que había uniforme de diario, yo era comparando todas las piernas de las niñas. O sea, yo era como, ay, tan lindas las piernas de ella, todas delgadas. Yo me acuerdo, yo amaba las piernas que eran así como un palito. Yo, ay, Dios mío, yo quiero esas piernas. Y yo las mías eran escóndalas, yo me subía a esas medias. Yo, no, o sea, tenaz. También estaba el complejo de mis brazos. Siempre, siempre. Mis brazos son normales, solo que como mi ideal es un brazo así tipo, o sea, muy delgado. Entonces, para mí mi brazo era como obesidad, ya, obesidad. Oigan, pero es que yo hablo con estas palabras y puede ser fuerte, o sea, no quiero ofender, no nada, pero quiero como hablar como pensaba mi cerebro en esos momentos, porque es que yo digo que yo sufría de dismorfia corporal, todavía un poquito. Pero no, o sea, es que yo veo las fotos de antes y yo, Dios mío, o sea, yo era delgada y yo recuerdo que yo en ciertos momentos, o sea, como que yo veo la foto y yo digo, Dios mío, yo en esos momentos yo pensaba que yo era una persona gordísima. O sea, gordísima. Y también creo que esto es muy... O sea, hay personas que le dicen cosas a uno y que tal vez lo hacen sin ofender, pero eso lo marca a uno para toda la vida. Yo recuerdo que mi abuelito, siempre que yo iba a donde él vivía en un pueblo, y yo, cuando íbamos a donde él siempre me agarraba al brazo y lo medía con sus dedos y los dedos no le cerraban. Entonces siempre decía, uy, ese brazo gordo, pero, o sea, no en un mal sentido. Claramente él no me quería ofender ni nada. Claramente, o sea, claramente en su mente no era como, uy, esta niña de 9 años tiene un brazo con obesidad. O sea, claramente no, sino que los abuelos, pues, para ellos la gordura es salud. Antes era así, ¿no? Como rosadito y gordito, wow. Qué buena salud tienes. Entonces él era como, uy, esos brazos. Y yo, o sea, la verdad yo creo que eso a mí me traumatizó. O sea, porque para mí, una persona que se la pasa viendo modelos en televisión súper, hiper, mega delgadas y que en su cabeza le están metiendo que el ideal es ser súper, hiper, mega delgada, y su abuelo diciéndole que tiene unos brazos gordos. O sea, yo amo a mi abuelo, pero la verdad yo digo que él me traumatizó. Entonces ya como en sexto, yo no sé, es que la verdad no recuerdo bien como el momento, pero yo sé que yo hace mucho empecé a hacer ejercicio. O sea, yo sé que en sexto yo ya hacía en la elíptica porque mi papá siempre le ha gustado el deporte, él siempre ha hecho deporte, y acá teníamos una elíptica que él compró y yo empecé a usar esa elíptica, pero yo usaba esa elíptica como si no hubiese un mañana. O sea, yo me acuerdo que yo a veces hacía hora y media en la elíptica. Y yo recuerdo que o sea, mi objetivo era sudar, porque claro, en ese momento yo decía, sudar, estoy botando la grasa, estoy botando toda la grasa. Y yo siento que yo en el bachillerato tenía una necesidad de aprobación tremenda. La verdad, yo recuerdo que, no les digo, o sea, yo pensaba en adelgazar, en estar linda, en verme bonita. Pues, o sea, yo era una persona muy juiciosa con el colegio, con todo, con el estudio y todo, pero, ¿saben? Como que una de las cosas, de las prioridades en mi cabeza era estar delgada. Y pues uno a los 13 años es una niña, o sea, ¿cómo va a estar uno pensando en estar delgada? Además, cuando ya eres delgada, amiga, o sea, estás bien, acéptate, por favor. También recuerdo que una época donde yo dejé de comer, yo no cenaba, yo pasaba como del almuerzo al desayuno en blanco, y cuando atención, comía Tampico con galletas Tosh. Me acuerdo muchísimo de esa cena. Yo pienso ahora y yo, Dios mío, o sea, no, Dios, ¿qué es esto? Me da rabia, me da tanta rabia, porque yo creía que eso era comer, o sea, como que eso era comer poquito y que eso no me iba a engordar. O sea, ya esas eran las dos cosas que yo necesitaba. Y yo recuerdo mucho una época donde yo estaba muy, muy delgada y yo me sentía muy
orgullosa de eso. Me acuerdo mucho de estar mostrándole a mis amigas cómo se me veían las costillas. Y yo les decía, miren, uy, miren, es que ya se me ven las costillas. O sea, como el logro de tu vida. Recuerdo que en esa época a mí me dio un brote, como que se me empezó a caer la piel de las manos, en la cara también se me empezó a como a descarapelar. Era rarísimo. Y yo fui a un médico también, así como de medicina homeopática y eso, y me mandó unos remedios ahí homeopáticos y a mí se me pasó eso, pero olvídense, o sea, yo juro que eso era por la alimentación tan pésima que yo tenía. En la universidad el panorama no era diferente, yo seguía con el tema de adelgazar, que tengo que comer para no engordar, que tengo que comer para no que se me engorden los brazos, para que la barriga esté plana, para que así. Y seguía con el tema de saltarme comidas, mejor dicho, el tema de dejar de comer. Me acuerdo que en la universidad también un día estaba durmiendo y yo creo que a mí se me bajó, yo no sé qué, se me bajó la tensión, el azúcar, yo no sé, pero yo empecé a ver, o sea, a sudar, me sentía súper fría, o sea, y yo era consciente porque yo no había comido, o sea, yo llevaba horas sin comer. Me acuerdo que me tocó levantarme y yo, Dios mío, comida, y saqué de la nevera como un jamón. Ay, Dios mío. Y seguía con la mala alimentación, jurando que yo estaba comiendo, no, mejor dicho, lo más fit del mundo. Comía cornflakes con leche de soya, me acuerdo mucho, en la noche, Dios mío. Y fue en ese momento que me empezó el acné. Yo tuve acné severo durante, yo creo que un año larguito. Y yo ahora pienso, yo siento que era eso, o sea, no sé si ustedes han escuchado que el acné está relacionado pues con temas, bueno, todas las enfermedades están relacionadas con temas emocionales, pero el acné está relacionado con la falta de aceptación, con no quererte a ti misma como eres. Pero yo le echaba la culpa a la leche de soya. La leche de soya me había brotado la cara. Dios. Y bueno, acá yo puedo seguir contando cosas porque mientras yo tenía esa mentalidad de estar delgada, que los demás me acepten, o sea, no era algo consciente, sí, pero yo lo veo ahora y yo digo, Dios mío, era una necesidad de aceptación tremenda y yo en esos momentos también estaba consumiendo mucho alcohol. Yo salía muchísimo con mis amigas y yo me pegaba unas borracheras, o sea, Dios mío, o sea, todo mal conmigo. Pero como yo hacía ejercicio, yo sentía que todo lo compensaba con el ejercicio. O sea, yo era como, voy a comer súper mal, pero yo mañana hago ejercicio. Tomo alcohol, bueno, igual yo hago ejercicio. Y yo creo que para mí hubo un momento de quiebre. O sea, definitivamente fue un antes y un después, que fue cuando yo entré a un programa de coaching, que era un programa súper intensivo donde se hablaba de programación neurolingüística, bueno, o sea, es un tema como de la vida, o sea, es coaching de vida, sí, pero o sea, era una cosa muy fuerte que fueron meses literalmente donde yo estuve inmersa en demasiados aprendizajes y demasiadas cosas que me hicieron abrir los ojos y decir, wow. O sea, decir, yo me acuerdo tanto que yo me pedía perdón. Yo era como, Dios mío, perdóname por todo el daño que yo te he hecho. O sea, como a mí misma decía como, Paula, perdóname por todo el daño que te he hecho, por lo mal que te he alimentado, por todo el daño que te he hecho tomando alcohol. O sea, y por hablarte tan mal a ti misma, por tener una percepción de ti tan horrible. Yo me pedí perdón y me pedí perdón y me pedí perdón otra vez. Entonces para mí ese programa como que me cambió la vida, literalmente, me cambió la percepción de la vida, de la percepción de mí misma, de mis relaciones con los demás, de todo, de todo, de todo. Y desde ahí yo empecé como un proceso ya, o sea, como un proceso de sanación propio, o sea, ya pues conmigo misma, y claramente cambió todo el tema de la alimentación. Y además que cuando empezó todo el tema más de las redes sociales, donde uno tenía un acceso más fácil al conocimiento, ¿sí? Porque uno empezaba a seguir a los médicos, que a los coaches. Yo me acuerdo que yo llegué a Sasha Fitness y Sasha Fitness fue una de las primeras a las que le escuché el tema de la alimentación saludable y pues para mí esa mujer era una inspiración grandísima. Entonces las redes sociales me hicieron sumergirme muchísimo en ese tema de la alimentación saludable y junto con ese cambio de chip que yo tuve y de decir no más, o sea, vas a darte el valor que mereces y darte la importancia que te mereces y cuidarte a ti misma porque es que nadie más va a cuidar de ti. Entonces ahí yo empecé a tomar como otro rumbo, porque es que uno no cree, pero todo está demasiado relacionado. O sea, digamos, en ese programa mi mentalidad cambió en muchos sentidos. Digamos, ahora yo no me tomo las cosas tan personal. O sea, yo siento que antes
yo creía que el mundo giraba en torno a mí y por eso tenía que agradarle a todo el mundo, como que todo el mundo se está fijando en mí, entonces tengo que estar impecable. Me hizo muy consciente de vivir el presente, de estar aquí presente. Obviamente uno siempre tiene que hacer mucho trabajo, ¿no? Pero, o sea, como constante. Pero digamos, me acuerdo que me leí un libro que se llama El poder de la hora. Uf, pucha, ese libro es brutal. También en ese programa se trabajó mucho las heridas de los padres, entonces que obviamente eso es, Dios mío, o sea, como que lo es todo. Hay, o sea, muchas de las cosas que nosotros hacemos hoy es por creencias inculcadas por nuestros padres o hasta también de nuestros abuelos, o sea, cosas que ya vienen, sí, como cosas generacionales. Entonces, bueno, como que sanas muchas cosas o más allá de sanar, digamos, porque yo tampoco es que yo estoy sana completamente, no, sino que las haces conscientes y dices, esto no es mío, como como el libro de Este dolor no es mío, literal, o sea, como que esto me lo transmitieron, pero esta no soy yo. Y paralelo a eso, también la pareja que yo tenía en ese momento le gustaba muchísimo hacer ejercicio, entonces a mí me empezó a gustar muchísimo, o sea, literalmente él como que me metió en ese mundo porque me enseñaba muchísimo y a mí me gustó, o sea, a mí me gustó mucho, mucho, mucho. Y claramente hacer ejercicio te cambia, o sea, lo que pasa es que yo no estaba haciendo ejercicio bien, o sea, cuando yo digo que yo hacía ejercicio desde los 13 años, yo lo hacía, pero yo no lo hacía bien, lo que les decía, o sea, yo hacía en la elíptica hora y media. O sea, ¿qué es eso? O sea, eso no es nada, literalmente. Ay, no, perdón. Mi mamá se ofende porque yo le digo como que, es que caminar, uno no hace nada caminando y ella es como, O sea, obviamente, comparado con no hacer nada, pues es mejor. Pero ya yo me hice más consciente de que el entrenamiento con pesas te ayuda un montón, es lo último en guarachas. Y eso era lo que yo no estaba haciendo. Yo no estaba haciendo entrenamiento con pesas. Hacía de pronto como funcional un poquito, pero pues con mi propio cuerpo, así, pero con pesas nada. Y el entrenamiento con pesas pues me cambió mucho. Sabes que yo empecé a estudiar, literalmente a estudiar profundamente todo el tema del gimnasio. Yo me metí al gimnasio y yo en eso soy muy nerd, la verdad. O sea, yo como que, ok, si voy a hacer esto, si voy a hacer este ejercicio, lo voy a hacer bien, lo voy a hacer con la técnica que es. Voy a saber qué músculo estoy trabajando y voy a saber cómo es que este músculo se está trabajando, o sea, todo. Entonces como que fue una época donde mi mentalidad tuvo un vuelco muy grande, o sea, dio un giro de 180 grados. Ahora yo pensaba como, quiero estar fuerte, quiero estar saludable, quiero sentirme bien, quiero desarrollar mis músculos. Obviamente pues quería verme bien, pero era como una consecuencia de... Y entonces ahora yo quería comer bien para poder hacer ejercicio, o sea, como para poder estar enérgica, para poder rendir en el día, en mi trabajo. Ya mi propósito no era así, o sea, no era adelgazar, no era verme delgada, ¿sí? No era encajar en los estándares, sino lo hacía por mí. Y a otra cosa que yo le agradezco de este cambio tan grande es a Menina, que es mi empresa, porque con Menina fue todo un reto, o sea, Menina siempre me retó a hacer cosas que me incomodaran, a hacer cosas que yo no estaba acostumbrada a hacer, entonces tuve que dejar muchos limitantes, dejar la pena, dejar el miedo y obviamente pues eso también fue como quitarme la camisa de fuerza que había tenido toda mi vida y decir como ya, ok, o sea, ya no más, ya no puedo seguir dejando que mi vida sea impulsada por cómo me ven los demás, si me van a criticar o no, será que me van a aceptar o no, quiero encajar aquí, quiero darle gusto acá, sino que ahora le estaba dando más peso a lo que quería lograr con mi empresa, a cómo quería sentirme, a luchar por mis sueños y, o sea, literalmente como siempre digo yo, ponerlo en una balanza, ¿qué pesa más? ¿Los miedos o los sueños? Y desde ahí sigue el aprendizaje, o sea, claramente yo no dejo de leer, de estar llenando mi mente de cosas positivas, de cosas que yo sé que me ayudan, que me aportan, que me ayudan a deshacerme de esas creencias que ya no me funcionan, haciendo cosas que me incomodan, incomodándome. Esa es mi palabra, o sea, yo tengo esa palabra, creo que me la voy a tatuar. Incomódate. Para mí incomodarse es la clave de avanzar porque créanme que nada ganamos con quedarnos con las creencias que nos dijeron, con las cosas que nos dijeron que tenemos que ser y con eso que nos hace sentir cómodos. La comodidad no nos lleva a ninguna parte, de eso yo lo tengo clarísimo. Si ustedes se fijan, todo está muy relacionado, el tema de la autoestima, o sea, la autoestima como un todo, porque yo siempre fui una persona muy tímida, como les decía, pero o sea, que muy, 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 muy tímida a nivel, me daba miedo físico hablarle a las personas. Entonces yo siento que era como que me daba pena ser vista o ser rechazada y asimismo pues me rechazaba a mí, o sea, como que rechazaba mi cuerpo y mi propia humanidad, yo no sé, o sea,
la verdad yo me hice mucho daño. Yo en esa época que comí tan mal, después de eso, yo quedé con un intestino irritable. O sea, también digamos que la alimentación que yo llevo ahora es también en pro de que mi intestino esté bien, o sea, como mi salud intestinal esté bien, porque yo quedé como con esas secuelas de la época en que comía tan mal. Pero entonces como cambiando esa mentalidad, que es un trabajo, es un proceso, es un trabajo. Yo no quiero que acá se entienda como, es que un día fui a un coach y ya, todo empezó a ser mejor. O sea, no. Y el trabajo es constante, es de todos los días. Pero desde que he podido aceptar un poco más mi cuerpo, o sea, y entender que mi cuerpo nunca va a ser ultra delgado, porque yo siempre tenía eso en la cabeza, como es que va a llegar el día en que mis brazos sean un palito. Y es como, no, amiga, o sea, eso no va a pasar. A menos que atentes contra tu humanidad y dejes de comer, eso no va a pasar. Entonces, aceptarlo tal cual es y amarlo así, y amarlo por todo lo que me permite hacer, es lo que me ha cambiado la mentalidad. A mí me parece curioso que el tema de las redes sociales, porque para muchas personas es como que es un tema pues de comparación, y es como, me siento mal porque veo muchas personas así, no sé qué. Y para mí, o sea, las redes sociales me han ayudado mucho. O sea, el tema de mostrarme en redes sociales me han enseñado mucho a soltar, o sea, a soltar la perfección. No eres una persona perfecta, tienes granos, tienes los labios reventados, tienes frizz, tienes ojeras, y lo que ves es lo que hay y está bien así. Somos humanos, no somos perfectos. Entonces el hecho de yo mostrarme todos los días en redes sociales, bueno, yo me pongo un filtro, pero yo no tengo ningún problema con mostrarme tal cual. O sea, pues yo me pongo un filtro, pero yo muchas veces me he mostrado real, o sea, normal, y no tengo inconveniente con eso. Y yo siento del otro lado como que yo siento que la gente no me está juzgando por eso. O sea, yo no sé. Puede que sí, pero no sé, o sea, como que ya no pienso en eso, ya eso no me atormenta, o sea, cero. Y yo antes, como les digo, en el colegio también era un tema con las fotos. Yo, Dios mío, si a mí no me gustaba una foto, prohibido compartir esa foto. ¿Ustedes creen? Yo ahora soy como, o sea, yo ni miro, yo, ay, sí, lo que sea, súbala. Entonces, en ese aspecto, Menina ha sido ese vehículo para superar muchos miedos, para dejar de esconderme, para darle rienda suelta a mi creatividad, para trabajar en mis inseguridades, para hacer las cosas desde el amor y no desde el miedo de ser rechazada o de que se burlen de mí. Y vean, por no seguir el guión de cerca, me salté dar este dato que lo tenía acá anotado, que dice que, según un estudio de la Asociación Nacional de Trastornos Alimentarios, más del 80% de las mujeres en el mundo están insatisfechas con la forma en que lucen. Y escuchen este otro dato. Se estima que una mujer promedio pasa al menos 17 años de su vida tratando de hacer dieta, buscando alcanzar un ideal que en la mayoría de los casos ni siquiera es realista. Me siento tan identificada. O sea, es que yo no les puedo explicar. Yo siento que mi vida entera giraba alrededor de ser delgada. Es que yo no creo que alcancen a magnificar lo que yo les estoy diciendo. O sea, es tipo de que te levantas pensando en eso y te acuestas pensando en eso y comes pensando en eso y te bañas pensando en eso, y todo era mi vida girando alrededor de eso. Y poder soltar esa presión y poder simplemente estar bien en tu mente, estar tranquila en tu mente y poder sentir tu cuerpo, escucharlo, poder escuchar lo que realmente quiere, cómo realmente se siente, darle la importancia que se merece y agradecerle por todo lo que hace por ti, es una cosa brutal. Así que eso es todo. La verdad, mi objetivo es simplemente contar la historia, y que si hay alguien que está pasando en estos momentos por eso, sepa que hay una salida, que sufrir de esa manera y no quererse es algo muy duro, pero que esa no es la normalidad de la vida, que se puede salir de ahí. Nuestro estado natural es sentirnos felices y alegres con nosotros mismos y con nuestra vida. Me encantaría que me escribieran si escucharon este episodio, si algo resonó con ustedes, si quieren hablarlo. Ahí estoy en mi Instagram. Acá abajo les dejo el arroba. Y pues nada, nos escuchamos en otro episodio. Bye.